¿Qué tal, gente de YouTube? Bueno, en este video les voy a enseñar cómo pueden acceder a Midjourney, la inteligencia artificial que genera imágenes. Cómo acceder, cómo funciona, cómo es esto, cómo crearse una cuenta, porque no es como las otras inteligencias bueno, la de Microsoft, la de Bing, que genera imágenes que se accede fácilmente, o es un poco más simple. O incluso la de DALL-E de OpenAI, que hay una página web, se registra y accedes. Bueno, este es un tanto diferente. Así que el primer paso sería ingresar a Midjourney. Aquí vemos este link, midjourney.com. Ok, como vemos y quizás ustedes hayan visto, nos aparece esta página con estas letras. Ok, tenemos que bajar. Bajamos aquí y vemos que en la parte superior arriba aparece Join the Beta o Sign In. Iniciar sesión. Bien, le damos clic a iniciar sesión. Entonces, ¿qué sucede en este paso? Para nosotros utilizar esta inteligencia de generación de imágenes, necesitamos tener una cuenta de Discord. Eso es la única manera de acceder a esta inteligencia. Por ahora, con una cuenta de Discord. Así que es recomendable que ustedes se creen una cuenta de Discord. Ya eso no lo voy a explicar en este video. En este video ya tienen que tener la cuenta de Discord. Discord sería como un tipo, un chat que existen servidores, que los servidores son como grupos y así más o menos, pero un poco más, es mejor. Es mejor que WhatsApp y todo este tipo de servicios. Ok, entonces ok, yo voy a iniciar sesión con mi cuenta de Discord para que ustedes vean más o menos qué es lo que les aparece. Como ven en la página de mi Journey cambió un poco porque este sería ya... Si ven aquí arriba dice Imagine Coming Soon. Esto quiere decir que próximamente ya no vamos a tener que utilizar el Discord para crear las imágenes allí, sino que directamente en esta página web. Y más adelante veremos que aquí va a aparecer una opción donde podremos ver todas las imágenes que hemos generado. Y bueno, yo le di clic abajo donde sale el icono de la cuenta para iniciar la sesión. Entonces aquí voy a colocar mi cuenta y correo de Discord. Bien, una vez ustedes colocan su cuenta por primera vez, les va a aparecer esto, que una aplicación externa, mi Journey Bot, quiere acceder a su cuenta y no, estos son los permisos que nos pide. Obviamente le tenemos que dar permiso porque es lo que hay. Esto nos va a permitir hacer el enlace entre el Discord y el Midjourney para generar las imágenes. Así que le damos a autorizar. Sería básicamente cuando, por ejemplo, ustedes entran a una página y dice iniciar sesión con Google. Básicamente lo mismo. Bien, aquí ya entramos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, por ejemplo, ahora mismo entramos en esta página así visual. Antes aparecía diferente. Entonces, para ustedes ingresar al Discord de Midjourney, tienen que colocar aquí Community. Esto le va a dar el link para ustedes ingresar al servidor de Midjourney. Ahí le damos clic. Esto lo voy a dejar en la caja de comentarios para que sea más fácil que accedan por si se pierden. Entonces, unirse a Midjourney. Entonces aquí vemos que ya estamos dentro. Ya estamos dentro del servidor. Como ven a la izquierda aquí hay diferentes canales. Eh, por ejemplo, donde se generan las imágenes. Aquí se podría generar imágenes. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vemos las imágenes que generan las otras personas y los prompts. Ahora yo les voy a enseñar cómo evitar esto que
lo que ustedes escriben aparezca directamente aquí. Pero bien, estas son todas las imágenes que han generado personas o el mismo bot de Midjourney va generando diferentes imágenes. Aquí les estoy enseñando ahora mismo la cuenta, cómo luce con una cuenta gratis. Porque yo lo tengo comprado pero en otra cuenta. Entonces, por ejemplo, para generar las imágenes aquí sería slash imagine y colocan el prompt que ustedes quieren. Por ejemplo, podemos poner 4K Bish, le damos enter y nos va a decir que necesitamos una suscripción. Y bueno, si queremos comprar la suscripción, de repente le ponemos subscribe, manage account, visitar el sitio y nos va a mandar aquí. Ok, ya esto visualmente ha cambiado. De repente si ya han visto otros tutoriales del año pasado, luce diferente. Entonces bien, aquí sería para comprar la suscripción. Aquí, o sea, pago anual o pago mensual. Por ejemplo, si solo queremos probarlo como un mes, sería monthly billing, pago mensual. El plan básico, $10 por mes. Y aquí vemos las opciones que nos da. Generación ilimitada, tenemos 200 generaciones por mes. O sea que podemos generar 200 peticiones por mes. No sé la verdad si son imágenes. Eso sí no lo he comprobado. Y las otras opciones que, ok, accedemos a nuestra galería de imágenes, que vemos la de los otros. Podemos tener tres trabajos, o sea, tres generación de imágenes al mismo tiempo. Y también existen los otros planes que son un poco más caros. Y bueno, es básicamente, entonces ustedes digamos que un pago mensual de $10. Le dan subscribe, los va a llevar a la página donde tienen que colocar, aceptan tarjeta o Alipay. Bueno, en tarjeta lo básico de todos los países de Latinoamérica, Visa o Mastercard. Ustedes colocan su Visa, su Mastercard, colocan la dirección de facturación, el país, ciudad, provincia, y le dan suscribirse y automáticamente ustedes van a tener la cuenta de Midjourney pagada para poder generar las imágenes automáticamente. Entonces el Discord les enviaría un mensaje de que, oye, has pagado la suscripción, ya puedes comenzar a generar. Entonces, ok, otro aspecto que les voy a enseñar, porque ya yo lo tengo creado en mi otra cuenta, que la tengo pagada, es que ustedes crean su servidor. O ustedes tienen su servidor ya. Ok, si no lo tienen, nos vamos aquí a la izquierda, añadir un servidor. Que, no sé, remete una plantilla de juegos para mí y mis amigos. Nombre del servidor. Servidor de imágenes, de pruebas, no sé. Cualquier. Lo importante es tener un servidor. Entonces aquí vemos que ya creamos el servidor. Este es nuestro servidor. Entonces aquí vemos y le damos clic a añadir tu primera app. Entonces usted busca Midjourney. Ok, entonces vamos a agregar un bot. Aquí le damos añadir tu primera app. Te presentamos el directorio de apps. Échale un vistazo. Entonces aquí en buscar miles de aplicaciones escribimos Midjourney. Bueno, quizás hay otra manera más fácil, pero esta es la manera que he visto. Y le damos aquí Midjourney Bot. Añadir al servidor. Añadir al servidor y seleccionamos el servidor que creamos o al que queremos que ya teníamos creado. Le damos continuar. Le damos todos estos permisos. Le damos autorizar. Bueno, nos va a preguntar que si somos un humano. Y ir al servidor de prueba. Ok, listo. Entonces aquí ya nosotros tenemos nuestro bot. Entonces, para colocar los comandos,
sería slash, escriben el slash, imagine. Le dan clic aquí o le dan enter. Aquí donde dice prompt, son las indicaciones que le vamos a dar. Por ejemplo, 4K Realistic Beach. Bueno, por el momento nos dice esto. Pero, como ven, nuestra petición no se ve en el canal de acá. Y las otras personas no lo pueden ver. Aquí era el Discord. Pero al momento que nosotros generamos en sí las imágenes, los otros que entran a la página de Midjourney sí pueden ver y pueden ver los prompts que utilizamos. Entonces ahora voy a pasarme a mi cuenta que ya tengo pagada para que vean más o menos cómo funciona. Y bueno, aquí ya estamos en mi cuenta que yo tengo pagada. Aquí tengo mi servidor. Entonces vamos a comenzar a generar una imagen. Ya usted tiene el bot aquí. Lo ven aquí a la derecha. Tienen el bot de Midjourney. Así que directamente en mi servidor voy a generar una imagen. Pongo Imagine. Le damos en el prompt. Y colocamos Beach Ultra Realistic 4K Paradise. Este es un ejemplo. Eh, Siempre es bueno que coloquen los prompts en inglés. Ustedes pueden guiarse del chat GPT o del Claude y le dicen más o menos lo que usted le dicen. Necesito un prompt de esto para mi journey. Ayúdame. Y les va a generar un prompt. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Pero bien, vamos a realizar este como ejemplo. Entonces ustedes ya cuando escriben esto le dan enter. Entonces si ven aquí aparece que el Midjourney Bot escribió esto y aquí aparece el 10%. Ese es el tiempo que se está generando la imagen. Así que vamos a esperar un poco. Y como ven, eh, lo que escribimos no nos aparece acá directamente en el chat general. Porque lo estamos haciendo en nuestro servidor. Ok, como ven aquí, esta es la imagen que generé en mi servidor. Como ven, hay 4 imágenes, 4 cuadritos. Entonces, ¿cómo yo hago para ver la primera imagen completa? Ok, hay dos opciones. La opción es que aquí en la página de Midjourney, aquí nos vamos a mis imágenes, My. Ok, déjenme actualizarlo. Estas son las que he generado. Y aquí vemos cada una. Y por ejemplo, esta es la que aparece acá. Y si quiero, aquí me aparece la opción de descargar la imagen. La descargo y ya se descargó en la computadora. Déjenme abrirla para ver. Y ahí vemos. Y aquí nos aparece el prompt que hemos utilizado. Hay otras como opciones, ocultarla. Digamos que no queremos que aparezca aquí en mis imágenes, la ocultamos. Y bueno, abrir en Discord. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, nos manda directamente de nuestro servidor donde está la imagen. Eso está bien. Pero miren, lo que les digo es que cuando ustedes generan las imágenes, quizás les aparezca acá en explorar. Estas son imágenes que ha generado diferentes personas. Digamos que vamos a... Quiero ver esta. Y aquí nos aparece el prompt que utilizaron para generar esta imagen. Pero ¿qué son estos cuadritos que vemos aquí? Estas imagencitas son imágenes que le cargaron para que el prompt, las indicaciones que le colocaron, se basaran en estas imágenes que subieron manualmente. ¿Qué sucede? Que ustedes han visto que de repente la imagen del Papa o gente o personas
que se toman una foto y la suben. ¿Cuál es cuál sería un pequeño problema de que si ustedes suben una foto de ustedes y le colocan un prompt, quizás los otros la vean a sí mismos y aquí, este por ejemplo, está su imagen y la vean y la puedan descargar? Bueno, ese es un problema de, ya depende de ustedes si quieren que los otros vean su imagen, quién sabe. Pero bueno, ok, ahora vamos a ver cómo subimos una imagen. ¿Cómo subimos una imagen para editarla? Vamos a buscar, por ejemplo, a Donald Trump. Vamos a utilizar esta, la vamos a guardar. Vamos a guardar las imágenes. Ok, nos vamos a lo hacemos en nuestro servidor, preferible. Ok, solamente arrastramos la imagen hacia el Discord. No hay ciencia. Y le damos Enter, le enviamos. Entonces la imagen ya se quedó guardada en el Discord. ¿Cuál es lo próximo? Le dan clic. Le dan en abrir en navegador. Entonces este link está aquí. Ustedes lo copian. Entonces, ¿qué es lo próximo? Ustedes se van aquí donde, bueno, donde van a generar la imagen. Le dan slash, imagine, en prompt, le pegan ese link y le colocan las indicaciones. Y bueno, aquí me fui al chat de GPT. Como les dije, voy a hacer un ejemplo más o menos para que ustedes se guíen y puedan realizar mejores imágenes. Ustedes se vienen aquí, no tienen en la mente qué van a hacer. Entonces, eh, ok, ya hace un prompt para Mid Journey de una persona estilo caricatura de Pixar. Ok, haz un prompt en inglés. Porque es mejor en inglés. Ok, le dan enter. Ok, de repente esto no nos da un buen prompt. Piensa que es como... Ok, vamos a colocar este para ver qué sucede, qué sucede. Ok, entonces en prompt ustedes colocaban el link y ahí mismo hacen un espacio y escriben la indicación. Ok, de repente a veces nos da error por ciertas palabras. Ok, ok, ok. Entonces vamos a realizarlo de nuevo. Esto es así, si no sirve, si ustedes siguen intentando hasta que les funcione. Y ahora se me perdió el link. Ok, copian de nuevo. Le dan slash, imagine, prompt, eh, ultra realistic, 4K, as Disney, Pixar, character. Ahora sí, lo mandamos. Ok, creo que el problema es que es un presidente. Ese es el problema. Me imagino que ya tiene un hash de la imagen y no nos deja. Ok, ¿qué podríamos buscar? Vamos a buscar un Lamborghini. Este es más o menos un ejemplo. No quiero probarlo con imágenes porque no quiero compartir mi cara. Y vamos a escoger este.
Entonces sería el mismo proceso. Ustedes suben, arrastran la imagen a Discord, la mandan, abrir en el navegador, vienen, copian el link, se vienen donde están realizando, colocan Imagine, Prompt, que le colocan Cartoon Design. Y lo mandan. Ahí sí lo agarró. Quizás el problema era que era un presidente y ya tienen la imagen en su filtro, el hash, y no nos deja. Pero vamos a probar con el carro para ver qué sirve. Ojo que yo no le escribí qué era. Solo le dije que era un diseño de caricaturas 4K y realista. Vamos a ver qué nos genera. Que bueno, utilizar estas herramientas de generación de imágenes es más complicado que el chat GPT. Porque en esta sí tienes que ser un poco realista. Y bien, aquí lo podemos comprobar. Yo no le dije qué era, pero como vemos en la tercera imagen, sí reconoció que era como un carro. En la primera sí sale un carro detrás, pero sale una persona. Y en la última transformó el carro como si fuera una caricatura, porque le dijimos que lo hiciera en una caricatura, pero no le dimos muchas especificaciones. Entonces lo hizo bien, porque le dijimos que fuera un diseño de caricatura y 4K realista. Entonces este es el problema que ustedes se van a enfrentar si no le describen bien lo que ustedes quieren. Así que hay que ser muy detallado. Y ustedes pueden guiarse de los prompts de las otras personas aquí. Vamos, por ejemplo, podemos copiarnos de un prompt. Vamos a copiarnos de un prompt. De repente una imagen que me llama la atención. Ok, vamos a ver. Vamos a buscar por aquí. No hay nada bueno hoy, parece. Miren, por ejemplo, esto es un error. Una persona subió su imagen allí. Cosa que cualquiera la puede ver. Ese es un problema. Bien, vamos a utilizar este prompt. Vamos a pedirlo. Vamos a pedirlo prestado. Ok, usted viene aquí, colocan Imagine y copian el prompt ese. Como ven el prompt, así hay que detallarlo. Es cuestión de práctica y de imaginación, o se ayudan con la inteligencia. A la inteligencia le dicen lo que ustedes quieren que tenga la imagen y la inteligencia le genera un prompt. Aunque más me funciona con la inteligencia de Claude. La inteligencia de Claude, o no sé si el GPT-4 sea tan bueno también. Esta es la que más me funciona para generar este tipo de imágenes. Digo, el prompt para este tipo de imágenes es la de Claude. Y bien, aquí tenemos nuestra imagen que generamos. Vamos a ver si todavía aparece aquí en el servidor Midjourney. No, no lo podemos ver, se perdió. Ya mucha gente generó otra. Pero bueno, es parecida a la que estaba, pero no siempre va a ser igual. Entonces, estos botones que están aquí abajo es para ver la imagen 1, la imagen 2, la imagen 3. Y este botón de aquí es para volver a generar otras imágenes con este mismo prompt. Pero bueno, estas imágenes las podemos ver directamente en la página de Midjourney, en My Image. Y aquí vemos todo lo que hemos generado.
Entonces aquí sí la queremos descargar, le damos descargar. Y bueno, así más o menos funciona Midjourney. Esto se puede potenciar colocándole otras extensiones. Por ejemplo, aquí tengo una extensión que es de eh, este de aquí, este bot Inside Face Swap. Eso lo que hace es que, por ejemplo, generamos una imagen de un superhéroe y este bot le colocamos una imagen de nosotros y mete nuestra cara en la imagen. Eso es lo que realiza. Porque directamente el Midjourney es muy complicado que lo haga. Sería demasiado complicado. Habría que generar muchas veces hasta que nos dé el resultado que nosotros esperamos. Y bien, ya lo último, nosotros vamos aquí a esta opción de nuestra cuenta. Bueno, manejar suscripción. Ok, cuando ustedes pusieron el plan mensual, eso se queda como una suscripción, como en Netflix. O sea que el siguiente mes se le va a cobrar automáticamente. Entonces, para cancelarla, usted le pone aquí cancel plan, para que no los tome por sorpresa el siguiente mes. Pero bien, lo que le iba a enseñar era, nos vamos aquí de nuevo, dice manage upload, manejo de imágenes cargadas, por así decirlo. Entonces aquí aparecen las imágenes en las que nosotros hemos subido para generar otras imágenes. Aquí vemos el carro que subimos. De repente nosotros subimos una imagen de nuestra cara, pero ya no queremos que aparezca el servidor de Midjourney. Entonces le damos aquí en Delete, Confirm y ya se borra. Entonces no le va a aparecer como vimos en antes, de que utilizaron imágenes. Por ejemplo aquí, esta persona utilizó varias de sus imágenes. Si ustedes la borran así como les mencioné, ya no va a aparecer aquí en cuadrito, porque si le doy clic la vería completa. Lo cual es un poco peligroso por temas de... se no, lo pueden utilizar para otros métodos, hacerse pasar por alguien en Tinder, utilizan de mala manera nuestra imagen. Y bueno, esto sería todo por este video. Creo que esto es lo básico, esto es lo importante. Como ven, si han visto otros videos, esta página, la manera ha cambiado. Próximamente va a ser directamente aquí en la página de midjourney.com. Ya no hay que hacer ese engorroso de crearse un Discord y entrar al Discord, lo cual es más fácil. Y bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Si tienen alguna duda, un comentario, pueden dejarlo abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video.